a esta actividad de formación programada con respecto a lo que es el curso de investigación y análisis de accidentes. Vamos a estudiar todo lo que corresponde a lo que es un accidente de trabajo según la normativa legal y cuáles son las causas que lo generan, por las cuales se producen estos accidentes de trabajo. Hay que tener claro que los accidentes de trabajo no son casuales, no es una casualidad. Siempre hay un elemento que lo causa, o varios elementos que lo causan dentro de los procesos de trabajo. Estos pueden ser desde el punto de vista administrativo, de organización, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo que representa tanto el ambiente, la maquinaria, el equipo, como el trabajador en sí mismo, lo que conocemos como las causas directas de los accidentes, cuando son de los tipos por materiales o activos, conocemos que son fallas de los ambientes y los equipos, y conocidos como condiciones inseguras de trabajo, y cuando el comportamiento del hombre lo lleva a tener un accidente por violación de las normas de seguridad, los procedimientos de seguridad, entonces hablamos que es un acto inseguro. Estas son las condiciones directas o indirectas de accidente, o las causas directas e indirectas de accidente, y que siempre nos llevan a tener un evento que es imprevisto, no deseado, y que causa una lesión o una pérdida. Por eso es que es importantísimo tener todos estos conceptos en forma general y verlos en una forma como un sistema, algo globalizado, algo que puede afectar el todo. Uno puede afectar el todo. Por lo tanto, debemos estar preparados para ello. Por eso es que le traía esta información, que es sumamente importante que nosotros lo tengamos accidentes. Los incidentes laborales, que es lo primero que ocurre, es una amenaza potencial a la salud. Algo va a pasar. Sucedió algo, pero no causó un daño, pero sucedió un evento determinado. En ese momento tenemos que tomar ciertas precauciones o ponernos una alerta para que no suceda el accidente. Cuando hay el daño material o humano, una lesión, entonces pasamos a tener un accidente porque es algo concreto, afecta la salud del trabajador. En ese momento es importantísimo que tenemos claro. Nosotros, si vemos un incidente, no lo debemos pasar. Es como decir, ese es el síntoma de algo que está mal, que nos puede llevar a tener un accidente de trabajo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, tenemos que estar pendientes de incidentes y debemos atacarlo como haya sido un accidente, con la misma efectividad y la misma rapidez. Porque siempre los accidentes tienen causas y tenemos que detectarlas, y por eso es la razón de la investigación del accidente de trabajo. Puede ser una falla desde el punto de vista material, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista humano, pero tenemos que tomar acciones inmediatas para buscar la causa raíz de ese accidente y por así tomar las medidas preventivas para nosotros entonces tener el control, con el fin de que hagamos una investigación lo más objetiva posible para detectar estas causas y tomar las medidas que correspondan y evitar que esos accidentes se produzcan, se generen en el futuro, en el momento de ejecutar las actividades laborales. Entonces, cuando nosotros, desde el punto de vista de la normativa legal, específicamente la LOXIMAC, establece lo que es un accidente de trabajo, y no es más que todo suceso que se produzca, se le produzca al trabajador una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de la acción que puede ser determinada o sobrevenida en el curso de trabajo, por el hecho o ocasión del trabajo. Si nosotros desglosamos este concepto, dice que todo suceso que produzca en el trabajador o al trabajador. ¿Cuáles son los sucesos? Son los eventos. Por ejemplo, la caída de un mismo nivel, la caída de otro nivel, el resbalamiento, pues, o el contacto con un material, con una superficie caliente. Por ejemplo, el atrapamiento de dos equipos o materiales que están en movimiento en forma convergente. Por ejemplo, el impacto de partículas que salen proyectadas, partículas, sustancias líquidas, materiales sólidos, etcétera, que salgan. La exposición a sustancias tóxicas, el contacto con sustancias tóxicas, por ejemplo, la inhalación de materiales que pueden causarle daños desde el punto de vista respiratorio, lo que corresponde a la exposición del ruido en un momento determinado,
Entonces son elementos que nosotros tenemos que estar claros que puede suceder en el ambiente de trabajo. El contacto con energía eléctrica, por ejemplo, ese es un elemento que es necesario que nosotros lo identifiquemos, porque son cosas que nos pueden suceder a nosotros. En el momento en que estamos contando una actividad, nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿qué eventos puede ocurrir en el trabajo en un momento determinado? Siempre hay una razón, claro. Si nosotros nos preguntamos qué evento puede ocurrir, estamos indagando los elementos que conforman la gestión laboral o la gestión de trabajo, y entonces identificamos cualquier falla que puede ser. Por ejemplo, yo puedo decir: oye, estoy esmerilando un material a través de un esmeril fijo. Yo pregunto, ¿qué puede salir, qué puede ocurrir en el momento de yo estar esmerilando un material? Bueno, puede salir una partícula y me impacte el ojo o la cara. Entonces inmediatamente digo, bueno, veo si el esmeril tiene colocada su protección fija de seguridad, que es portátil, pero está colocada allí. Entonces tenemos que estar pendientes que eso esté controlado, esté protegido. Lo otro es que yo tenga mi protección facial, mi protección visual, mis lentes de seguridad, mi pantalla facial, etc. Entonces, yo tengo que buscar los elementos que controlen ese posible evento desde el punto de vista de protección. Claro que, como sabemos que la jerarquía de control de riesgo, primero está en el control de la fuente. ¿Cuál es el control de la fuente? La protección en la maquinaria y luego la protección en el hombre. Y si es necesario, la protección en el medio, que son pantallas que puede paralizar o detener cualquier partícula que salga proyectada. Entonces tenemos que estar pendientes nosotros de esa situación. Nosotros tuvimos un accidente en Puerto Ordaz donde un hombre estaba trabajando en una maquinaria de reparaciones de rodaje, del sistema de rodaje de un equipo. Y al estar con el uso de una prensa hidráulica, bueno, salió proyectada una partícula, pero lamentablemente fue retirada la pantalla de protección de la maquinaria y además el hombre no tenía la protección visual y el hombre recibió una herida importante a nivel de la cara, una herida cortante por una proyección de una partícula. Y eso no puede ocurrir. Por eso es que nosotros tenemos que verificar cada uno de esos elementos en la gestión de seguridad en un momento determinado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de gestión de riesgo en el momento de ejecutar una actividad. Debe haber una lección funcional o corporal, o sea, cómo, de un punto de vista orgánico y de un punto de vista de motora del cuerpo, de forma del cuerpo, cómo funciona nuestro sistema. Una partícula en el ojo, por ejemplo, no puede generar un daño o lesión funcional del sistema visual, pero además de eso no nos permite que podamos hacer una actividad porque no tenemos buena visión. Y esa puede ser permanente o temporal. Las lesiones pueden ser permanentes porque puede crear una discapacidad permanente de función de esa parte del cuerpo, que cómo opera esa parte. La pérdida de un ojo, la pérdida de una mano, la pérdida de un dedo a consecuencia, o puede ser temporal. Puede ser inmediata porque se puede ocurrir, se puede observar inmediatamente. Puede ser posterior o la muerte. Cuando hablamos de inmediata es una lesión que podemos observar en forma inmediata, pero puede ser que también, por ejemplo, por un sobreesfuerzo, nosotros inmediatamente no sentimos la lesión en el momento del dolor, pero al irnos a la casa nos damos cuenta que nos empieza a doler la espalda, la columna vertebral, entonces una lesión post-evento. Y eso también hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hay que tener presente, claro, no lo confundamos con una enfermedad ocupacional, porque las enfermedades ocupacionales son crónicas, son progresivas en el tiempo. En cambio que cuando es una lesión es algo que puede suceder inmediato, pero puede ser unos días o 3 o 2, 4 o 5 días o unas horas después de ocurrir el evento. Por lo tanto, es importante tenerlo presente en un momento determinado. Resultante de la acción que puede sobrevenir al curso del trabajo o por el hecho del trabajo. Es un evento que tiene que ocurrir en el momento que nosotros estemos trabajando. Ahora, claro, hay unas situaciones que nosotros también tenemos que tener caso. Claro. Por ejemplo, si nosotros vemos en el caso de un accidente, veamos un accidente de trabajo. Ese accidente de trabajo para los usuarios no se considera un accidente de trabajo, este accidente número 1. Para los usuarios no es un accidente de trabajo, pero para el conductor
es un accidente de trabajo, porque ese es su trabajo, esa es su actividad. Para nosotros usuarios no, entonces no tenemos esa posición. El hombre de que está conduciendo el vehículo, debe estar certificado, debe cumplir con todas las normativas y debe cumplir con las medidas preventivas en la conducción de vehículos. La violación de cualquiera de esos elementos lo puede llevar a tener un accidente de trabajo y hay una responsabilidad definida por eso. Pero si sucede por un evento que es aislado, que no tiene nada que ver con el trabajo, no se considera un accidente de trabajo. Pero veamos el caso de una persona que está realizando una actividad determinada, específicamente una reparación de un sistema eléctrico, inmediatamente puede recibir una descarga eléctrica por contacto y el hombre puede morir, puede fallecer o puede electrocutarse o generar pérdidas, quemaduras importantes, pero lo más grave es la pérdida de la vida. Ese es un accidente de trabajo porque hubo una lesión a consecuencia de un evento, de un trabajo que estaba realizado, o sea que el accidente sucedió a consecuencia del trabajo que estaba ejecutando en un momento determinado. Que hubo una responsabilidad directa del trabajador, una responsabilidad del empresario, una responsabilidad del supervisor. Esos serían elementos que se va a determinar a través de la investigación. Pero lo importante de esto es que hubo un evento que teníamos que tener pendiente y muy claro que puede ocurrir. Por eso es que tenemos que adelantarnos a esos eventos, a esos accidentes que nos pueden llevar a tener una pérdida, siendo lo más grave la pérdida de la vida o la discapacidad permanente de parte del cuerpo de una persona. Entonces, eso tenemos que adelantarnos a eso. Pero también la normativa legal establece que existen otro tipo de accidentes que debemos estudiar y analizar, como son, por ejemplo, los accidentes que se determinan por un esfuerzo violento, producto de posiciones de agentes químicos, físicos, materiales, psicológicos, ambientales, etcétera, que le pueden causar lesiones a las personas. Entonces, tenemos que tener pendiente de eso, pero tiene que ser a consecuencia del trabajo. Por ejemplo, nosotros podemos tener una persona que está en un ambiente, por ejemplo, el personal que trabaja en la parte agrícola, en la parte de campo, en la finca, por ejemplo, y está haciendo una actividad y viene un elemento, un animal, por ejemplo, hablemos de una culebra, una serpiente, y lo muerde. En ese momento, el hombre tiene una lesión a consecuencia de un accidente de trabajo porque sucedió en el momento de que está ejecutando la actividad y hay una lesión a consecuencia de eso. Entonces, eso es un accidente de trabajo que tiene que ser investigado, porque de esa manera tenemos entonces que tomar acciones correctivas para que ese accidente no se vuelva a ocurrir, no se vuelva a causar. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otras naturalezas análogas cuando tenga relación con el trabajo. Por ejemplo, si hay un incendio, si hay una explosión y el hombre está rescatando a otras personas, está tratando de controlar el elemento que está causando el daño, en este caso un incendio, y trata de controlarlo y en el momento de que está actuando para evitar su propagación, tiene una quemadura, tiene un golpe, ese se considera un accidente de trabajo. Otra causa de accidente de trabajo tipificado por la normativa legal es los accidentes que sufre el trabajador en el momento en que se está desplazando de su casa al trabajo y de el trabajo a su casa. Son los que llaman accidentes itinerantes. Entonces es importante tenerlo presente. No hay una responsabilidad directa de la empresa, no hay una responsabilidad directa del trabajador, pero sí del usuario del vehículo, del elemento donde el hombre se está trasladando. Claro, hay unas condiciones por las cuales se debe establecer y que se debe garantizar. Por eso es que existe el rutograma en la empresa, que el trabajador tiene que indicarle a la empresa cuál es su vía de traslado, la más cercana, la más directa. Indica esto que si yo me voy al trabajo, una vía directa que ya yo he preseñalado y me accidento en otra área que no tiene que ver con las vías que yo señalé dentro de mi descripción en el rutograma, no se considera que es un accidente de trabajo porque fue fuera de la línea previamente establecido para considerarse un accidente o no. Por ejemplo, si una persona tiene que llevar a su niña, a su hijo, a una escuela, a la universidad, a una institución que queda alejada a la vía de la escuela y se separa o se aleja de la vía normal de trabajo y sucede un accidente en ese trayecto, no se considera un accidente de trabajo. Pero si va directamente al trabajo por la vía más corta y que ya señaló, identificó como tal dentro del rutograma que previamente ha registrado y establecido, ese se considera como un accidente de trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que
hacer la investigación respectiva y verificar si es porque el vehículo iba en malas condiciones o fue imprudencia del conductor, etcétera, pero ya es una determinación importante que nosotros tenemos que detectar muy en cuenta con eso. Ahora, ¿por qué se hacen las investigaciones de accidentes? Bueno, porque tenemos que conseguir determinar las causas raíz del problema. Esto es, de la investigación de accidentes desde el punto de vista de seguridad, es lo que llamamos nosotros una técnica preventiva, pero reactiva. Reactiva es diferente a la inspección, porque la inspección es una técnica preventiva activa, antes de que suceda el evento. En cambio, que la investigación es una técnica preventiva, pero reactiva. Ocurrió el evento, lamentablemente hay la lesión, hay el daño, pero ocurrió porque hubo la violación de unas normas o unas condiciones de trabajo no adecuadas. Por lo tanto, hay que determinarla objetivamente para tomar las medidas preventivas y evitar su repetición. Por eso es que se considera como una medida preventiva, pero reactiva. Nosotros tenemos que orientar nuestra gestión siempre a tener una técnica preventiva, pero activa, proactiva, antes de que suceda el accidente de trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes en el momento de ejecutarse esa investigación, esos análisis de accidentes. Ahora, ¿por qué nosotros investigamos los accidentes? Es una de las cosas que tenemos que preguntarnos siempre. Tenemos que cumplir con la normativa legal. Tenemos que cumplir. Si hay un accidente con discapacidad, sea permanente o temporal, tenemos que reportarlo al Instituto Nacional de Prevención y Control Seguridad y Salud Laboral, como es el INSACER, en un lapso de 30 días y de 24 horas. Entonces, 60 minutos y 24 horas. Es una obligación legal que tenemos que hacerlo y tenemos que llevarlo, esa información a la institución para que ellos tengan un expediente de nuestra organización con respecto a la accidentalidad. Ya el INSACER tomará las acciones de enviar un funcionario para verificar las condiciones las condiciones del accidente de trabajo, además de verificar si se tomaron las medidas preventivas para que el accidente no se repita. Eso es una de las obligaciones que tenemos nosotros como responsables de seguridad, de investigar el accidente y de reportarlo ante el organismo del Estado. Claro, es importantísimo que el trabajador, al sufrir una lesión o un accidente, un evento determinado, nos debe reportar ese accidente. Hemos tenido el caso de personas que van caminando y por efecto de que haya un desnivel en el piso, se doblan el tobillo, pero lamentablemente en ese momento, o vamos a decir no lamentable, o gracias a que no se observa inmediatamente ningún tipo de lesión, pero la persona se va y continúa con su trabajo. Y en la noche, cuando está en su casa, empieza a observar que el tobillo le empieza a doler y está inflamando. Entonces tuvo un esguince, tuvo una fractura, etcétera, a consecuencia del accidente. Entonces, ya estamos incumpliendo con la norma porque no lo pudimos reportar a la fecha y a la hora determinada. Entonces, exponemos a la empresa a una sanción. Además de que no se toman las medidas preventivas para la atención inmediata de esa lesión. Entonces es importantísimo que todo evento, aunque no exista ningún tipo de dolencia en un momento determinado, debe ser reportado. Por eso es que los incidentes se deben reportar, si lo observamos. Si se convierte en un accidente porque hubo una lesión, entonces nos obligan a hacer el reporte inmediato. Nos ayuda a nosotros a protegernos de la responsabilidad ante un momento determinado, tanto como trabajador como empresa, ante los organismos de Estado, ante la parte legal que exista. Existe un proceso de reclamos del seguro que tiene que estar soportado por una investigación de accidente en un momento determinado y tenemos que tener ese proceso bien definido para evitar accidentes iguales o similares que ocurran nuevamente, o sea, evitar la repetición. Y siempre buscar la causa raíz de lo que causaron el accidente de trabajo. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro dentro de la investigación de accidentes y las acciones que nosotros debemos tomar en un momento determinado. Ahora bien, ¿cuáles son los principios de investigación de accidentes? Todos los accidentes, por política de la empresa, se deben de investigar, independientemente haya o no pérdida, haya o no lesionados, se deben de investigar. O sea, todos los incidentes y todos los accidentes, debemos investigarlos. Se deben investigar ¿para qué? Para identificar las causas, raíz del problema, que
causó el accidente, para poder tomar las medidas preventivas desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista de las instalaciones. Tenemos que tomar las acciones preventivas, pero para eso tenemos que identificar las causas del accidente. Si nosotros no hacemos una investigación objetiva y buscamos una causa real del accidente, no vamos a poder atacar el problema, sino que vamos a alargar la situación y después van a ocurrir otros accidentes similares. Si nosotros vemos, por ejemplo, que un trabajador se resbaló y se cayó y se impactó parte del cuerpo porque había una presencia de una mancha de aceite en la área del taller o en el área de almacén, inmediatamente nosotros podemos tomar acciones de la limpieza inmediata, de la atención del lesionado, inmediatamente la limpieza del sitio de trabajo. Pero ahí no termina la investigación o las acciones preventivas. Tenemos que buscar por qué existió esa mancha de aceite allí. Y vamos a detectar de repente que es que el montacarga tuvo una fuga de aceite a través de una topera, a través de una manguera, etcétera, y eso está causando el derrame. Entonces, hubo un derrame en ese sitio, pero si sigue usándose el montacarga, los derrames van a continuar en diferentes instalaciones y podemos tener accidentes con mayor gravedad. Entonces, esa investigación nos lleva a nosotros a detectar el problema real y a corregirla en la fuente, la situación, para que ese accidente no se repita. Permite también detectar si hay fallas u omisiones de la organización en el trabajo, por ejemplo, los procedimientos de trabajo, las normativas, el cumplimiento de unas exigencias desde el punto de vista de los procesos y de administrativos. Eso nos permite a nosotros tomar acciones de mejora para tratar de corregir que esa desviación no se vuelva a presentar. Eso tenemos que nosotros tomarlo en cuenta inmediatamente. Igualmente, la realización de la investigación del accidente debe ser inmediata y debe participar conocedores de los procesos y los expertos en la materia. Eso es una de las cosas que tenemos. Claro que tiene que estar preparado. No indica que los trabajadores de las áreas deben participar o participen en la investigación, igual que los delegados de prevención, igual que el comité de seguridad. Los responsables del área, los trabajadores, deben participar en la investigación del accidente de trabajo. Esa es una obligación que tenemos que tener. Ahora, ¿quiénes deben participar en la investigación de accidentes de trabajo? Eso tenemos que tenerlo presente. Nosotros tenemos que buscar que participe personal que conozca los procesos. ¿Y quién es el que conoce mayormente los procesos y conoce todas las personas que intervienen? ¿Cuáles son las maquinarias, las formas de energía, los métodos de trabajo? Son los supervisores, los encargados, los intermedios, los responsables de la empresa que están allí en el sitio y verifican las condiciones de trabajo. Los responsables de seguridad industrial también deben la obligación de empezar la investigación en forma objetiva, apoyados, claro, por los mandos de los responsables de la empresa, los coordinadores de área, los supervisores del área. Los delegados de prevención a través del Comité de Seguridad Industrial deben de participar también en la investigación. Pero también todos los trabajadores que participaron y que observaron el accidente, lo que llaman los testigos del accidente, el propio trabajador lesionado, debe participar también en la investigación, debe formar parte de esta gestión de investigación. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la gestión, nosotros tenemos que llevar cada uno de esos pasos siguiendo un control predeterminado de la investigación, porque los accidentes suceden por una secuencia, una serie de fases, no suceden al azar, como dijimos previamente. Hay una manera que nosotros tenemos que controlarlo. Por ejemplo, si por orden administrativo, si hubo una falla de control desde el punto de vista administrativo, de organización, lo que hablamos, por ejemplo, de los procedimientos de trabajo, los procedimientos de compra, los procedimientos operativos, los procedimientos de seguridad industrial, si hubo la violación o no de esos procedimientos, o no se cumplieron los pasos, o no existe esos procedimientos. Tenemos nosotros que detectarlo en un momento determinado. Así lo hacemos a través de la investigación objetiva. Por buscar cuáles son las causas básicas o de origen que generaron el accidente. Cuáles son las causas inmediatas. Luego de esas causas, ¿cuáles son las causas inmediatas? Si fue porque hubo una condición insegura, o sea, una falla de las instalaciones, de la forma de energía, la protección del equipo, la superficie, etcétera.
Es una forma de tema. Pero también podemos observar si hubo una violación de la norma por parte del trabajador. No usó el equipo de protección, no aplicó los procedimientos de seguridad. Entonces tenemos que detectar esa condición porque tenemos que verlo en forma, el sistema, tenemos que verlo en forma global para poder dar una respuesta y una sugerencia y unas recomendaciones objetivas sobre esa gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando aparece el accidente, y se presenta el tipo de lesiones, qué tipo de lesión, que ocurrieron en un momento determinado, cómo fue el accidente, si fue un golpeado. ¿Y qué tipo de lesión sufrió el hombre? Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros observamos el gráfico que le vamos a presentar actualmente, podemos observar un esquema de estos factores que intervienen. Normalmente, siempre en la investigación de accidente o la causa de un accidente o cuando ocurre una pérdida, empezamos nosotros desde el punto de vista de todo lo que corresponde para evitar el accidente, que existan los procedimientos de control, que existan un entrenamiento, capacitación de las personas para que evitemos los factores materiales o factores humanos que pueden causar lesión. Si nosotros no tenemos una persona, un personal preparado, educado, capacitado en materia de seguridad, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de conocimiento de los procesos, el hombre puede cometer un acto inseguro, es un factor humano porque no está educado, no está preparado. Si nosotros compramos una maquinaria que no está bien elaborada, sus medidas de seguridad, o no está bien identificada, o no conocemos sus procesos, es un factor material que también tiene que ver con la gestión de procesos. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener claro sobre eso. Y todo comienza por la falta de control. Si nosotros tenemos, por ejemplo, compramos una sustancia peligrosa de alto nivel de toxicidad y de peligrosidad, y lo estamos utilizando en los procesos productivos, hay un factor material de alto riesgo. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque violamos la norma inicial, que es la falta de control. ¿Cuál es la falta de control? Que teníamos que haber comprado un material seguro y el procedimiento indica de que esos materiales que vayamos a comprar deben ser evaluados y revisados por seguridad industrial para que autorice su compra buscando los niveles de toxicidad y de peligrosidad del material. Esas son responsabilidades que tenemos todos nosotros. No podemos desconocer eso porque si nosotros fallamos en la falta de control de los procesos, vamos a tener un ciclo progresivo de accidentes de trabajo que no sabemos en qué fase puede ocurrir, pero va a ocurrir. Puede ser que ocurra en la primera fase por la violación de las normas de seguridad, es un acto inseguro, o porque el material generó una quemadura, una condición insegura. Entonces, ahí nosotros tenemos las causas inmediatas de accidente de trabajo, porque es quién genera el accidente, quién causa el accidente. Es lo que se llama inmediata, porque es lo que se observa inmediatamente. Un hombre que no tiene una protección auditiva, no tiene una protección facial, no tiene guantes o no tiene arnés de seguridad, ese señor cometió un acto inseguro. Ahora, pero para decir que cometió un acto inseguro, yo tengo que verificar que él cumplió con las normas iniciales, como fue a ser informado, notificado de los riesgos, conocer los riesgos del puesto de trabajo. Porque si no, entonces la causa inmediata fue por una falta de control de nosotros que no tomamos esas previsiones. Por eso es que es la obligación de que tenemos nosotros de informar a los trabajadores de las medidas preventivas y de seguridad. Luego viene el accidente de trabajo, que es el evento, y por último la pérdida, que es la lesión. Ahora, desde el punto de vista de investigación de accidentes, nosotros tenemos que empezar desde la pérdida hacia adelante, hacia atrás. O sea, tenemos que sucedió el evento. No nos vamos a preguntar, ¿hubo falta de control? No. Tenemos que preguntarnos por qué sucedió la pérdida, por qué sucedió el accidente. Y el método de investigación más conocido es los 5 por qué. ¿Por qué sucedió la pérdida? Porque hubo un accidente o un incidente. ¿Por qué sucedió el accidente? Porque hubo una causa inmediata. ¿Por qué hubo la causa inmediata? Porque hubo una causa básica de falta de control desde el punto de vista del factor material o factor humano. ¿Pero por qué hubo esa falta de control? Porque no se llevaron los procedimientos debidos o no se aplicaron los procedimientos establecidos por la organización. Entonces nosotros, desde el punto de vista de seguridad, tenemos que cumplir con cada uno de esos aspectos. No solamente decir, el accidente fue a causa del hombre, del trabajador. No, señores,
Siempre hay una serie de causas que causaron el accidente. Quizás el hombre violó la norma de seguridad, el hombre no utilizó los lentes de seguridad, pero nos damos cuenta que el hombre no utiliza los lentes de seguridad porque los lentes de seguridad le crean molestia o el hombre tiene una desviación visual que le impide el uso del lente de seguridad porque los lentes de seguridad no tienen la corrección adecuada. Entonces es un problema de nosotros porque nosotros teníamos que haber detectado eso en el momento de la evaluación de salud del trabajador, que el hombre tiene una deficiencia visual y por lo tanto tenemos que dotarlo del equipo de protección adecuado. Entonces, siempre nosotros, lamentablemente, lo más sencillo que hacemos, el accidente ocurrió porque el hombre cometió un acto inseguro porque no utilizó el equipo de protección y no es el deber ser. Tenemos que buscar la causa real del problema. Y ese es el objetivo de la investigación. Y ahí es donde tenemos que participar todos nosotros dentro de ese proceso. Si nosotros vemos el caso y ponemos un caso práctico que nos puede ocurrir, que gracias a Dios a nosotros nos ha ocurrido, que es un accidente, por ejemplo, donde un trabajador recibe una cantidad de calor y proyecciones de partículas por efecto de un arco eléctrico. Un contacto de dos fases de diferentes potenciales que se pusieron en contacto a consecuencia de un material que transfiere la energía eléctrica y se genera esta explosión. Pudo haber sido un error del trabajador cuando utilizaba una herramienta, sin darse cuenta, tocó las dos fases y hubo el accidente. Y ese es un accidente que puede ocurrir. Gracias a Dios nosotros nos ha ocurrido, así como no nos ha ocurrido accidentes por contacto eléctrico. Pero tenemos que estar preparados. Ahora, no ocurre porque nosotros tenemos las medidas preventivas y aplicamos las medidas preventivas. Pero puede suceder un evento de esta naturaleza y nosotros tenemos que estar preparados a atacar y evitar que eso ocurra. Ahora bien, pongamos el caso que sucedió este accidente y apliquemos los 5 por qué. ¿Por qué el trabajador se lesionó? Es la primera pregunta que nos hacemos. O sea, empezamos de la pérdida hacia el último elemento de control, que es la falta de control desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque hubo un arco eléctrico. Y la segunda pregunta que nos hacemos, ¿por qué hubo el arco eléctrico? Entonces, porque el trabajador no tomó las medidas preventivas. Ahora, ¿por qué no tomó las medidas preventivas el trabajador? Porque por desconocimiento, porque no se le indicó. ¿Y por qué no tenía conocimiento? Porque no fue informado y no fue formado sobre esos riesgos. No se le notificó el riesgo y el hombre se expuso. ¿Y por qué no hubo formación? Lamentablemente, pero no se incluyó en el programa de certificación de técnicos para nosotros hacer esos trabajos. Entonces, esos 5, ¿por qué no los tenemos que hacer nosotros? Ahora, no los podemos hacer desde el punto de vista del accidente, pero también no los podemos hacer desde el punto de vista preventivo. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros buscamos, una investigación de accidentes lo más formal posible. Dentro de la investigación de accidentes tenemos que cumplir una serie de pasos para poder llegar a la objetividad del mismo y se tenga la información adecuada de este proceso de investigación. El caso, por ejemplo, ¿cuáles serían las etapas de investigación del accidente? Tenemos un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando estaba haciendo una reparación en un alumbrado. Vamos al caso general que sucede a nivel público, a nivel industrial de las personas que trabajan con energía eléctrica y no se toman las medidas preventivas. Las 5 etapas de investigación de accidentes incluyen varios elementos. Por ejemplo, recopilación de la información es lo más importante. Ahí nace la investigación. ¿Cómo vamos a hacer la recopilación de información? ¿Cómo sucedió el evento? ¿Dónde sucedió? ¿A qué hora sucedió? ¿Cuál era el tiempo? ¿Cuál era el entorno? ¿Qué forma de energía? Todo eso tenemos que preguntarle a nosotros y hacer esa indagación en el sitio de trabajo. Tomar fotos, análisis documental, tomar la foto, tomar todo y analizar cada uno de esos elementos que nos entregan a nosotros. Por eso es que cuando hay un accidente, tiene que haber un reporte y una investigación. Eso es obligatorio en la gestión de seguridad industrial para el control de accidentes de trabajo. Nosotros tenemos que estar pendientes de cada uno de esos elementos dentro de lo que corresponde a la investigación. Tenemos que también buscar cuáles son las causas que determinaron. A través de la recopilación de información, los análisis documental determinaron las causas probables del accidente de trabajo. Y una vez que determinemos las causas, definimos cuáles son las medidas preventivas y las aplicamos.
esas medidas preventivas. Puede ser dirigida al hombre, puede ser dirigida al ambiente, puede ser dirigida a la organización, a los procedimientos, puede ser dirigida al hombre, etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo de una forma objetiva. Si nosotros vemos una sola parte de lo que es la investigación y vemos al hombre, entonces las medidas preventivas van dirigidas al hombre y no es el deber ser. Las medidas preventivas deben de ir dirigidas a todos los elementos una vez evaluados y detectados en la investigación del accidente. Por eso es que el accidente es muy importante hacerlos en la organización. Y por último, tenemos que preparar un informe para distribuirlo, publicarlos y todos tengan conocimiento de ese accidente. Verifiquen cuáles son las condiciones de trabajo, las condiciones del hombre y cuáles son los accidentes que nosotros tenemos en la organización. Nosotros somos una empresa muy segura. Anteriormente teníamos 10 y 15 accidentes al año. Ahorita apenas tenemos 1 o 2 accidentes al año y son accidentes muy leves. Anteriormente tuvimos accidentes muy graves, ahorita tenemos accidentes leves. Y gracias a Dios que eso no es al azar. Ese es a través del procedimiento, la participación de todos nosotros en la gestión de seguridad de todos los niveles de la organización que han llevado a crear una conciencia de trabajo seguro y eso nos permite ejecutar una actividad lo más importante. ¿Cuáles son, para recopilación de información, las sugerencias? Documentación, entrevistas, fotos, bocetos, recuperación, reinterpretaciones de los procesos, entrevistas durante el trabajo, llevar a los testigos, llevar a los compañeros de trabajo que conocen la operación, conocen las actividades, que tengan todos los elementos. Claro, nosotros no podemos juzgar sobre el accidente. No, eso fue consecuencia del trabajo, no. Tenemos que ser humildes, tenemos que apoyarnos en lo que dice el trabajador, no contradecirlo, porque es una versión del trabajador. Si nosotros interactuamos con él dando nuestra opinión, ya estamos viciando la investigación. No debe ser. Recopila todas las informaciones personales. Trata de hacerlo en un sitio cercano al accidente, pero alejado del mismo. No esté dentro del proceso. Mencione a propósito de la entrevista. Dile que es para tomar acciones preventivas, no para buscar culpables. Porque muchos piensan que se está haciendo una investigación de accidentes para culpar a una persona y sancionarla. No, eso no es el hecho. Tenemos que buscar en la investigación de accidentes, buscar el propósito. ¿Cuál es? Bueno, tomar las acciones preventivas para que el accidente no vuelva a ocurrir. ¿Cómo va a utilizar la información? Mire, la información que tú me estás indicando es para nosotros tomar acciones preventivas, estudiarlas y buscar las mejoras para que no suceda en el accidente. Si demuestra curiosidad, preocupación e interés por el accidente y por el trabajador lesionado, accidentado, no lo veamos como un objeto, veámoslo como una persona que sufrió una lesión, que tuvo que estar trasladado a servicios médicos, tuvo que ser a la clínica, donde sus madres, sus padres, sus hijos van a recibir una información que le va a permitir un compromiso de atención de ese lesionado. Y eso no es el deber ser. Tenemos que tratar de ser lo más crítico posible desde el punto de vista positivo, no negativo. Demuestre curiosidad y preocupación. Céntrese en escuchar y aprender. Muestre y explique sus notas. Finalice con agradecimiento. Gracias por tu apoyo. Gracias. Esto nos va a permitir nosotros mejorar las condiciones de trabajo y nos vamos a evitar que sucedan accidentes. Tu información es muy valiosa. Vamos a ser objetivos en esta gestión. Te vamos a hacer llegar el informe una vez elaborado, para darle importancia a la persona que nos está apoyando y tratar de apoyarnos con bocetos, con fotos, lo que llamamos nosotros un plano a mano alzada. Lo que buscamos es la información general, tomar fotos de diferentes sitios, verificar antes para nosotros garantizar de que estamos evaluando. Y esa foto la vamos a utilizar nosotros en el proceso de investigación. Aquí tenemos un video de investigación de accidente que me gustaría que ustedes lo vean. Tiene ciertos elementos allí que son importantes, pero es necesario que ustedes tengan conocimiento de cómo hacer una investigación. Por favor, creo que, aunque no estamos pasando el tiempo, me gustaría que permanezcan para ver este video. Muchas gracias. Disculpen. Enseguida.
Sí, Silvestre al habla. ¿Dónde? ¿Ahora? Llamen una ambulancia, no toquen nada, estaré allí en un minuto. Bien, pasó. Venga, carretilla. Hubo un accidente en la planta. Quiero que vengas conmigo, ¿bien? Vamos ya. Pasó donde está el congelador. La carretilla elevadora golpeó una escalera y derribó a un tipo. Bien, aquí estamos. Ya saben qué hacer. Si le llaman para investigar un accidente de trabajo, ¿sabe exactamente lo que tiene que hacer? Probablemente utilizará su sentido común para investigar el accidente, pero cuando los segundos cuentan que hay vidas en peligro, usted necesita un plan que entre en acción automáticamente en cuanto ocurre un accidente. La política de nuestra compañía es investigar cada accidente. No los llamamos incidentes, no los llamamos contratiempos, los llamamos accidentes. No importa si se trata de una contusión en un codo, una lesión grave o si no hubo lesión. Tal vez solo produjo daños al equipo, pero aún así sigue siendo un accidente y es necesario investigarlo. Investigamos todos los accidentes porque no creemos que los accidentes tengan que ocurrir. Y si ocurre alguno, queremos asegurarnos de que esta será la última vez. Nuestra prioridad máxima es la seguridad. Por eso queremos que tú ocupes un puesto clave en nuestro programa de seguridad. Te han asignado a Silvestre, un profesional en investigación de accidentes. Y hoy vas a investigar tu primer accidente. Repasemos los pasos de Silvestre en la investigación de un accidente. No importa que el accidente es grande, pequeño o casi no ocurre. Tomen buena nota de esto. Los pasos básicos para investigar un accidente son los mismos. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7. Recomiende los cambios necesarios. Y 8. Compruebe que se sigan sus recomendaciones. Si esto parece el entrenamiento de una brigada de asalto, así es. Se necesita un entrenamiento especial y una mente despejada. Aquí tomamos muy en serio la seguridad, tan seriamente que investigamos todos los accidentes que ocurren. Estudiamos los accidentes y aprendemos de ellos. Tenemos un plan para todo eso. ¿Quién es el responsable de la investigación? ¿Quién necesita ser notificado y cuándo? ¿Quién controla el área? ¿Quién le informa a los medios? ¿Quién es el responsable de pagar la investigación? En caso de accidente, el plan debe aplicar con exactitud. Y si te envían al lugar, no tendrás tiempo para empezar a buscar un lápiz y un pedazo de papel. Debes disponer de antemano de un equipo de investigación de accidentes y tenerlo listo. El equipo debe incluir todo lo que necesitas en el lugar de los hechos. He aquí nuestro equipo de investigación de accidentes. Yo lo llamo el maletín de Silvestre. Está listo para entrar en acción. Una cámara, mucha película, una copia de las normas de la compañía en cuanto a la investigación de accidentes, una buena lupa, reportes, cinta de alta visibilidad, guantes para trabajos duros, papel cuadriculado, cinta métrica, cinta adhesiva, etiqueta de identificación, recipientes etiquetados para muestras. Cada compañía puede tener diferentes cosas en su equipo. Este se adapta muy bien a mis necesidades. Y así, cuando llegue el momento, no tendré que perder tiempo. Solo agarro el equipo y lo llevo conmigo. Lo primero que hay que hacer al llegar al lugar del accidente es examinar. Buscar 3 cosas. Primero, compruebe si hay peligro. Aléjate de él si representa un peligro. Segundo, decida qué ayuda necesita. Una ambulancia y los paramédicos ya se ocupan de la víctima. Ayudar al herido siempre es la mayor prioridad. Una vez realizado esto, viene el paso tercero. Busque evidencias. Después examina el área. Debe tomarse unos segundos. Busca evidencias. La carretilla, la escalera. Oiga, no mueva eso. Debo tomar fotografías.
Necesito que despejen el área, por favor. Tal vez tenga que aislar el área con cinta como hace la policía. Tal vez hasta necesite ayuda adicional para evitar que los curiosos desmantelen la escena del accidente. Una vez asegurada el área, recoge las evidencias. A menos que tengas memoria fotográfica y puedas recordar todos los detalles, deberás tomar muchas fotografías desde distintos ángulos. Las fotos recogen detalles que desaparecerán al limpiar el área. La posición de la escalera. Las marcas del frenazo sobre el piso. Coloque una regla en la fotografía como referencia. Fotografíe la posición de la carretilla elevadora. Incluso el alambrado en lo alto, en el que trabajaba la víctima. Y observe esto. La niebla a la entrada limita la visibilidad. Quiero ahora que tomes la pluma, el papel y la cinta métrica. Vas a dibujar un diagrama de todo lo que has visto. Esta entrada, la escalera, el lugar donde cayó la víctima, las marcas en el piso, la posición de la carretilla, incluso el lugar en el techo donde la víctima trabajaba. Las fotografías y los dibujos son muy importantes, sobre todo en accidentes como este donde ocurren lesiones graves. Y ahora vamos a recoger más información, esta vez de la gente que intervino. Este es el conductor de la carretilla. Está muerto de miedo. Participó directamente en el accidente y no podemos hablar con la otra persona. Ante todo, no vamos a culpar al conductor. No queremos acorralarlo ni molestarlo. Solo queremos que nos cuente los hechos tal como ocurrieron. Esto es lo que haremos. Limítese a los hechos. No acuse. No se haga el detective. Fue bastante malo, ¿eh? Soy Silvestre de seguridad y este es mi socio. ¿Podría decirnos lo que recuerda que pasó? Usted puede aprender a interrogar al testigo. He aquí algunos puntos que debe recordar cuando lo interrogue. Háblele al testigo en un plano de igualdad. Dígale que necesita su ayuda para reunir la información. Mantenga la entrevista en un tono informal. Si pareciera un interrogatorio formal, la información no fluiría con tanta facilidad. Haga preguntas abiertas. Dígame qué ocurrió desde que se pasó a través de la entrada. Es muy importante hablar lo antes posible con el testigo después del accidente. El tiempo puede alterar la memoria y es normal que las emociones, experiencias pasadas y opiniones afecten los recuerdos de las personas. ¿Qué es lo más importante? ¿Las evidencias físicas o hablar con los testigos? Pues eso depende del accidente. Como investigador del accidente, tú tienes que decidirlo. Suponga que haya unos lentes en el piso de la carretilla elevadora, pero cuando interrogó al conductor, le dijo que no tenía problemas en la vista. Es importante tener la evidencia física que indica que él utiliza lentes, y es igualmente importante que durante la entrevista él dijera que no tenía problemas en la vista. La mayoría de los accidentes pueden reconstruirse siguiendo la evidencia física. Por ejemplo, el accidente que examinamos. Las marcas del frenazo, los rasguños, la posición de la carretilla, de la escalera y de la víctima. Un experto puede saber a qué velocidad iba la carretilla y a qué altura de la escalera estaba la víctima al caer. Y en cuanto a la niebla, seguro que fue un factor decisivo para que el conductor no viera la escalera hasta el último instante. Busquen después otras cosas, por ejemplo, estas luces. Estaban encendidas, funcionan siquiera. Observen esta tortilla. Pasar por la entrada con las tortillas en una posición elevada es muy peligroso. Como investigador de accidentes, no se espera que usted sea un experto en el análisis de cada dato de información, pero debe saber cuándo tiene que pedir ayuda. Al romperse una cadena, su carga cae sobre un obrero. No se sabe si se rompió por exceso de peso o debido a un defecto de la cadena. Tome fotos de la cadena rota y de la carga. No importa quién analice la información, no hay experto que pueda analizar lo que no aparece ahí. Es su responsabilidad recoger la evidencia que pueda salvarse y fotografiar o dibujar sobre papel la evidencia que no pueda salvarse. Una vez recogidos los datos, armemos el rompecabezas. Pregúntense a sí mismo. ¿Había condiciones de peligro? Esto creo. Además de hallarse la escalera frente a la entrada, la niebla bloqueaba la visibilidad. Eso creaba un peligro. ¿Hubo falta de entrenamiento?
Evidentemente, el hombre de la escalera conocía los procedimientos para trabajar en un área por donde pasan carretillas elevadoras, pero su compañero se fue a almorzar, dejándolo solo en el trabajo. ¿Eran adecuados los procedimientos? ¿Habría que cambiar alguno? Bien, podría recomendarse colocar algún tipo de barricada temporal, tales como conos de seguridad, para avisarle a los operadores de las carretillas de que hay trabajadores en el área. ¿Se utilizó el equipo adecuado? En este caso, eso parece. ¿Algún trabajador actuó de una manera peligrosa? ¿Estaba el trabajador soñando despierto o tomando medicamentos adquiridos por él o recetados por un médico? ¿Intervino el alcohol en el accidente? ¿Tomaba drogas ilegales el obrero? Usted debe estar preparado para hacerle una prueba de drogas, pero debe tener mucho cuidado de no sacar falsas conclusiones. Y después de analizada la información, llegamos a la conclusión de que este accidente fue el resultado de lo siguiente. Infracción de la regla de los dos hombres. Un hombre dejó su puesto de vigilancia y el otro decidió subir la escalera y hacer solo el trabajo. La carretilla elevadora iba con exceso de velocidad. Un análisis de las marcas del frenazo y la evidencia que aparece en las fotografías son prueba de estas infracciones. La visibilidad a la entrada del congelador no se mantuvo despejada. La niebla en la entrada indica que el conductor de la carretilla iba casi a ciegas. A partir de mi análisis y conclusiones, recomendaré cambios que corrijan esos problemas y después vigilaré que se cumplan. Haremos esto. Recomendamos colocar una luz encima de la entrada. Colocar conos de seguridad para que las carretillas elevadoras no se acerquen a menos de 30 pies del área de trabajo. Dar un curso de repaso obligatorio sobre seguridad a los operadores de las carretillas elevadoras cada 6 meses. ¿Tanto trabajo por un pequeño accidente? Pues no. No hay forma de medir la cantidad de vidas que se salvarán como consecuencia de la investigación, análisis e implementación. A menos que consideres una fatalidad cada accidente. Eso dice, a menos que consideres una fatalidad cada accidente. No estás considerando un programa de calidad. Y como investigador eres la persona encargada de aplicar un programa de calidad. Y ahora repasemos otra vez los 8 pasos para la investigación de accidentes. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7. Recomiende los cambios necesarios. Y 8. Compruebe que se sigan sus recomendaciones. Desde luego que toma tiempo investigar un accidente como el debido, pero aprenda de Silvestre. Si puede ayudar a evitar que ocurra un solo accidente, valen la pena tiempo y esfuerzo. Pero como podemos observar en este video, la aplicación de todas las normas y métodos para la investigación es sumamente importante. Nosotros debemos buscar la causa raíz del problema estudiando minuciosamente cada una de las escenas de cada accidente de trabajo. Y con la participación de todos los trabajadores se puede llegar a obtener resultados importantes. Pero lo más importante de la investigación es que tomar las medidas preventivas para que el accidente no ocurra. Y esto nos va a demostrar cuando hagamos la investigación objetivamente. Nosotros tenemos un procedimiento de investigación de accidentes que aplicamos en la organización. Todo accidente es investigado. Usamos un formato de reporte de accidentes, reporte de incidentes, reporte de condiciones inseguras, de actos inseguros, etc. Y luego que haya el accidente, si llega a ocurrir, tenemos un informe de investigación interna de accidente antes de ser vaciado toda esta información a la declaración de accidente al INSACER. Entonces, estos procedimientos se cumplen a cabalidad en la organización, pero lo más importante es evitar que haya el accidente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hay para evitar accidentes? Es primero buscar las mejoras, detectando las condiciones o las causas básicas o primarias del accidente para mejorar. Esa es la idea, no buscar culpables. Buscar siempre la integración de todo lo que es los medios de protección y de prevención en la gestión de riesgo de la organización. Buscar siempre la eficacia preventiva, no reactiva. Eso es lo que buscamos. Para disminuir el control de riesgo tenemos que aplicar todas
los planes de acciones establecidos en nuestro programa de seguridad, desde la parte de formación, información, de lo que es inspecciones, mantenimiento periódico, etc. Tenemos que hacerlo continuamente en la organización. Lo más crítico en la organización es la formación. Tenemos que capacitar a nuestra gente, que es lo que estamos haciendo en forma continua. Y lo otro es garantizar que las condiciones de trabajo sean las óptimas para elaborar en una forma segura. Y eso está siempre en el plan de prevención de la organización y que nosotros llevamos adelante. Capacitar y formar a los trabajadores, la prevención de accidentes es básico. Entonces, esta era la información que yo les traía a ustedes para el día de hoy. Muchas gracias. Y disculpen que nos hayamos extendido un poco, pero es muy valiosa la información que les he tratado de transmitir y que pongamos en práctica. Estoy a la orden, cualquier pregunta, si están en bien de decirlo, antes de cerrar la presentación. Muchas gracias. Entonces, tomemos unos 5 minutos, 3 minutos para responder si tienen alguna inquietud o alguna pregunta al respecto, por favor. Gracias, José Querales. Gracias, indica Carlos Seco. Gracias. Estamos a la orden. Eusebio. Un placer, Pablo. Carlos Cepeda también nos está indicando gracias y que estuvo todo bien. Lo importante es que la información haya llegado a todos nosotros y pongamos en práctica estas medidas preventivas y de control. Muchas gracias. Veo que no hay participación, no hay ninguna pregunta, solo agradecimiento. Y estamos a la orden. Si la prevención no existe, si todos nosotros no participamos. Y lo base que buscamos en la organización es la prevención de accidentes, porque prevenir el accidente es evitar pérdidas para la organización. Y ese es uno de los partes más importantes y uno de los objetivos que nosotros buscamos. Existen muchas incertidumbres que tratan de impedir el alcance de los objetivos de la empresa. Nosotros tratemos de controlar esas incertidumbres a través de medidas preventivas. Muchas gracias. Feliz día. Excelente. Que todos estén bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Eusebio. Saludos a todos. Gracias.